tal, hogares de Costa Rica? Muy buenas noches. Belisario Solano les saluda para presentarles El Abogado en su Casa. Hoy tenemos un programa muy especial y para eso tenemos un invitado también muy especial y de lujo, Francisco Azofeifa, el licenciado asesor legal del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. ¿Y por qué don Francisco acá en El Abogado en su Casa esta noche? Porque estamos en la Semana Nacional para conmemorar, para recordar, para aprender, para estudiar los derechos de las personas con discapacidad. Este es el tema que tenemos esta noche aquí en El Abogado en su Casa. Vamos a hablar un poquito de las y los derechos que tienen las personas con discapacidad. ¿Por qué razón? Porque uno, ni su familia está vacunado contra una discapacidad. Nadie puede decir, a mí eso no me va a pasar o en mi familia no va a suceder. Y por eso es necesario estar preparado, por eso es necesario tener la sensibilidad social, la sensibilidad humana para poder entender a nuestros compatriotas que por alguna circunstancia de la vida, a nuestros seres humanos, personas familiares, amigos, no amigos, que por alguna circunstancia de la vida sufren o han sido víctimas de un problema que ha generado alguna discapacidad. Sobre este tema venimos aquí en El Abogado en su Casa y le doy la bienvenida al licenciado Azofeifa. Licenciado, muchísimas gracias de veras por acompañarnos. No, más bien muchísimas gracias a usted, don Belisario, por brindarnos la oportunidad de compartir un poco la experiencia que se ha acumulado en todos estos años con respecto a los derechos de este grupo tan importante de población que abarca casi un 10% de la población nacional, ¿verdad? Así que estamos hablando de un grupo significativo. 400.000 personas. Totalmente más significativo, o menos. Sí. 400.000 costarricenses que sufren alguna discapacidad. Algún tipo, algún grado de discapacidad. Algún grado. ¿Qué puedo entender yo como discapacidad para que podamos conceptualizar e iniciar? ¿Cuándo estoy hablando de que un costarricense o una costarricense es una persona discapacitada? Excusando aquí de una vez a nuestro amigo el buey derecho del programa, don Pedro Beirute, que nos ha informado que ha terminado tarde una audiencia profesional y que por esa razón no nos va a acompañar, pero vamos a aprovechar con ustedes el tiempo. Así es que saludo a la distancia, Pedro. Hablemos de conceptos. Bien, bueno, discapacidad es un concepto que ha ido evolucionando, ¿verdad? A lo largo del tiempo ha ido evolucionando para enfocarse en lo que son propiamente los derechos de estas personas. Entonces, hoy por hoy, bajo este concepto de derechos humanos, tenemos que la discapacidad es una deficiencia que puede ser de orden físico, mental o sensorial, ¿verdad? Que a largo plazo y que puede verse agravada al interactuar con diversas barreras del entorno, ¿verdad? Barreras que pueden ser incluso de índole social, físico, actitudinal, ¿verdad? Entonces, la discapacidad es un concepto que si bien no niega la existencia de una deficiencia en la persona, ¿verdad? Esta deficiencia la ve como una cuestión que puede ser salvada si se le brinda a la persona los apoyos que requiere y si la sociedad le brinda la oportunidad de desarrollarse, desenvolverse con mayor autonomía y con mayor independencia, ¿no? Licenciado, en cuanto al cuerpo normativo, creo que desde la Constitución Política arrancamos con una serie de normas e inclusive ahora hay una convención internacional que Costa Rica suscribió en el año, creo que 2008. Háblenos un poquito del fundamento jurídico, de la naturaleza jurídica, de esas normas que usted maneja mucho mejor que yo. Claro, bueno, tal vez contarles que el principio fundamental, donde parte todo, digamos, el pináculo del asunto es el derecho a la igualdad, que como usted bien sabrá está reconocido por nuestra Constitución Política en el artículo 33, ese es el meollo del asunto, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Si bien tradicionalmente ha sido, digamos, la persona con discapacidad, al igual que otros grupos minoritarios, ha sido segregada, discriminada, el concepto principal es la igualdad. Y como usted bien lo dice, es un concepto que está reconocido desde nuestra Carta Magna hasta diversos instrumentos. Ahora, recientemente, en efecto, en el 2008, el país suscribe, y no solo suscribe, sino que tiene una participación activa en la promulgación de esta convención, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención que viene a darle un enfoque distinto a la atención que se le debe dar a esta población, viéndolo, como le digo, desde los derechos, el país, derechos fundamentales de esta población, ¿verdad? Tanto al empleo, a la vida, a la salud,
a la educación, al trabajo, ¿verdad? Entonces... Creo que resume todo eso es la ley 7600, ¿no? Sí, sí, claro. Sin embargo, con esto muy buen hace un buen marco amarre jurídico con respecto a derechos de las personas con discapacidad. En efecto, sin embargo, esta convención viene primero a darle un rango a compromiso del país, ¿verdad? De rendirle cuentas a la comunidad internacional, y también, como le digo, viene a darle un enfoque desde esa parte de los derechos. Si bien ya estaban plasmados en otros instrumentos internos, esto viene a ampliarlos, ¿verdad? Dándoles ese fundamento como persona, sujeto de derechos, que es lo principal que hay que tener. Yo me pregunto, tenemos un buen marco jurídico, pero ¿realmente tenemos la aplicación en la práctica? ¿O en qué nivel vamos? Si tuviéramos que ir en una calificación de 1 a 10, ¿dónde vamos? De acuerdo incluso al informe que ustedes le rindieron al cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, falta mucho, eso no es un secreto para nadie, las personas con discapacidad lo reclaman, ¿verdad? Falta mucho, lo vemos todos los días. Sin embargo, ha habido una evolución significativa en el reconocimiento de los derechos de esta población. Hace más de 10 años poco se oía hablar de derechos, ¿verdad? Siempre era la cuestión del pobrecito, de la recaudación de fondos, y la imagen lastimera del muchacho que salía ahí paviando, ¿verdad? Ahora no, ahora se le da un enfoque como persona, como sujeto de los mismos derechos que la igualdad, que los mismos derechos de la población. ¿En qué sector uno podría encontrar más? Qué sé yo, en el sector de infraestructura, por ejemplo, en carreteras, aceras, pasos peatonales, semáforos, porque uno mira a otros países y uno que ha tenido la oportunidad de visitar otras naciones, ahí realmente se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Aquí uno se encuentra las alcantarillas sin tapas, totalmente abiertas, en las esquinas están los huecos, donde están la alcantarilla donde uno cae, y realmente eso nos pone en una posición de desventaja. ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el sector donde tenemos que hacer un mayor trabajo? Pues bien, don Belisario, sí, en efecto, y eso que usted menciona es un gran paso adelante, que se acaba de dar una condena al Estado costarricense por una persona no vidente, vendedor de lotería, que al caer en una alcantarilla sin tapa, estuvo incapacitado prácticamente un año, perdió su trabajo, perdió sus ingresos, y se le acaba de condenar al Estado costarricense a reconocerle un pago de más de 15 millones de indemnización. Eso es un gran paso a nivel judicial. Es el primer antecedente, ¿verdad? Yo no recuerdo otro. Civil resarcitoria, sí, sí es el primero. Ese fue por medio de la sala, ¿no? ¿La sala constitucional o fue el Tribunal Contencioso? El Tribunal Contencioso. ¿Verdad? El Tribunal Contencioso. Ahí es donde abre una posibilidad precisamente para que las municipalidades y ustedes, señores alcaldes que nos están viendo, pongamos las barbas en remojo, porque hay que trabajar seriamente en eso. Porque hoy fue el Estado, mañana va a ser las municipalidades por tener eso totalmente descuidado, ¿cierto? Cierto. Pero además de eso, pues no podríamos resumir en cuestiones de entorno físico las carencias del país, ¿verdad? En realidad, como usted bien lo menciona, estamos con una nota, digamos, deficiente en muchos sectores, ¿verdad? Las personas reclaman que el empleo, no hay empleo, las personas con discapacidad no tienen las posibilidades reales de desarrollarse como personas, de ser productivos, ¿verdad? De ser independientes. Esto los limita, les causa un nivel de frustración importante al no ver esa posibilidad, ¿verdad? Incluso estamos hablando de gente con capacidades, con formación, con educación adecuada para ejercer perfectamente un puesto de empleo. Sin embargo, los patronos todavía tienen reservas en ese sentido. De ver una persona con discapacidad, piensan que tiene menor capacidad, que no es productiva. Además, por eso incluso el Estado costarricense ha tenido que imponer una cuota de empleo del 5% en el sector público para este grupo de población, que se prevé que a futuro... ¿Se está cumpliendo? Pues no completamente, pero sí se ha abierto procesos de selección. La Dirección del Servicio Civil ha incorporado dentro de sus exámenes que sean, ¿verdad?, accesibles para esta población, ¿verdad?, porque eso también es requerido, que no puede llegar, digamos, un no vidente a hacer un examen escrito igual que usted o yo, ¿verdad? Exacto. Entonces sí se ha ido incorporando, los procesos de selección se están modificando, pero no se cumple, digamos, a cabalidad la cuota, ¿verdad?
En materia de educación, hablemos un poquito ya sabiendo de que a nivel de empleo hay un problema y en donde tenemos que trabajar. Me dice aquí nuestro querido compañero que vamos a ir un momentito a un corte comercial. Estamos aquí en El Abogado en su Casa hoy rindiéndole un justo reconocimiento al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial por ese trabajo tesonero, por ese trabajo constante que realiza en favor de las personas con discapacidad. Vamos al corte y ya venimos aquí al Abogado en su Casa. Vea Horizontes todos los jueves a las 11 de la noche por Canal 13, nuestro canal. Escríbanos a horizontescanal13.com y sea parte de nuestro selecto grupo de amigos en Facebook. Jorge, ¿qué es esto de televisión digital? Ay, no me digas que hay que pagar más plata. No, al contrario, se trata de televisión digital gratuita, con mayor cobertura en el territorio nacional y sin necesidad de cambiar el televisor. Tendremos mejor imagen y sonido y hasta podremos ver tele en el celular. Eso me parece muy bien. Claro, en Costa Rica estamos avanzando y más beneficios podremos ir descubriendo durante el proceso del cambio. ¿Y cómo se llama? Televisión digital. Y como dice, es una señal para todos. Nuestra fauna. CINART, orgullosamente tico, orgullosamente nacional. Le invitamos a participar en la charla gratuita La mejor educación en el mundo, basado en el modelo educativo de Finlandia. Se llevará a cabo el miércoles 9 de noviembre a las 7 de la noche en el Colegio de Periodistas, ubicado en Sabana Este. Te invita CINART. Torneo de apertura de la Liga de Ascenso 2011-2012 y todas las emociones del fútbol usted la vivirá aquí en Canal 13. Canal 13 y las emociones del fútbol de la Liga de Ascenso 2011-2012. Bien, continuamos acá con El Abogado en su Casa, hoy con un tema muy especial, con un gran cariño lo hacemos este tema y por eso cuando me llamaron del Consejo Nacional para pedirnos la oportunidad de estar aquí en el programa, no lo dudamos de cambiar la agenda, porque en esta semana El Abogado en su Casa quiere estar celebrando con los costarricenses la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y teníamos que ser parte de esta celebración y teníamos que estar siempre solidarios en este tipo de eventos y actividades. Cuando Dios nos dio la oportunidad, tanto a mí como a mi esposa, de servir a este país desde la Asamblea Legislativa, fue un tema constante que nosotros tuvimos siempre en la agenda legislativa. Y ahí impulsamos una ley, tanto Rocío como este servidor, para garantizar los espacios en todos sitios de espectáculos públicos, teatros, estadios, gimnasios, etcétera. A veces me duele y me parte el alma cuando voy a esos espectáculos y no encuentro que esa ley, con el espíritu con que se hizo en el año 2004, tenga la aplicación real o que cueste esa implementación. Pero vamos a celebrar esta semana, vamos a divulgar los derechos de las personas con discapacidad, vamos a hacer conciencia para que los podamos respetar y poderlos integrar a nuestra vida en común como personas absolutamente normales que merecen un respeto y un derecho como ellas por su condición de persona lo tienen. Licenciado, hablemos un poquito del tema educación y hablemos un poquito del tema salud. Si hay cifras, hay datos, cómo estamos con el tema de la discapacidad, de las personas con discapacidad en estos dos sectores, en estos dos ámbitos.
Bueno, claro, la educación es pues uno de los principales ejes en los que el país ha estado trabajando y generando acciones, ¿verdad? Hay un plan a 10 años de hacer la educación inclusiva, ¿verdad?, que incorpora una serie de acciones que son obligación, por supuesto, del Ministerio de Educación. En ese plan se incorporan aspectos tan importantes como la formación en derechos humanos para los estudiantes, ¿verdad?, para que desde chicos las personas vean a sus semejantes en igualdad de condiciones desde niños, ¿no? Después procurar una educación en la misma calidad, ¿verdad? Ya dejamos atrás aquel concepto de aula diferenciada. Exacto. De los niños que estaban... Era bochornoso eso, sí, que los veían como los chiquitos, ¿verdad? Exacto. De menos. Así Ahora es. no, o sea, se procura una educación inclusiva, como hablamos ahora, con el apoyo del Estado, brindándole los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que requieran. Digamos, una persona no vidente requiere una máquina de lectoescritura, es obligación del Estado dotarle de esos apoyos, ¿verdad? Después, muy importante, la formación permanente del personal docente para crear una sensibilidad especial en esta población, porque difícilmente un maestro que no tenga noción del concepto de discapacidad y de su connotación, difícilmente lo va a poder trasladar a sus estudiantes, ¿no? Y hay estudiantes brillantes. Sí, totalmente. La mayoría. Yo he tenido estudiantes en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho. Claro. Lucía, por cierto, debe estar escuchando este programa, que es una chica casi no vidente, estudiante de Derecho, y que también ha librado sus buenas batallas en defensa de los derechos. Así es de que Claro. ahí siempre tenemos oportunidad de saludarla cada vez que vamos a la Facultad de Derecho. Vamos a incorporar a don Oscar, que está en línea de teléfono. Buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches. Hola. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el programa y precisamente hablando del Instituto de Rehabilitación, esa gente siempre se pone la flor en el ojal con los cursos de capacitaciones que le dan a todos los discapacitados, valga la redundancia. El problema no se trata de la capacitación, el problema se trata de que a ellos se les capacita curso tras curso, pero ellos, hay personas de ellos que tienen hasta 4 años de estar consiguiendo trabajo y no lo consiguen. Y ellos son personas como nosotros con sus necesidades y no consiguen trabajo. Entonces, ¿para qué tanto curso? ¿Para qué tanto eso? Claro. Si el mismo gobierno no les abre las puertas a ellos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Oscar. Es una queja absolutamente admisible con respecto a la verdadera defensa y aplicación de estos derechos. Sí, claro, pues muy válida, por supuesto. Como hablábamos ahora, el Estado, más bien, ante la falta de oferta de empleo para esta población, ha tenido que tomar medidas inclusivas, como le hablaba, de incorporar una política de una cuota de empleo para el sector público, ¿verdad? En el caso de los empleadores del sector privado se ha procurado dotarles de incentivos fiscales para la contratación de estas personas, ¿verdad? Pero tampoco ha sido algo significativo. Realmente el porcentaje de personas con discapacidad ocupado es mínimo, es menor al 10%. Entonces... de los 400,000 personas que sufren alguna discapacidad, hay solamente un 10% que está inserto en actividades laborales. Que estamos hablando de 40,000 personas, nada más. Tal vez no tanto por el hecho de que estamos hablando de personas en edad que puedan laborar, ¿no? Ya mayores de 18, porque la cifra de los 400,000 involucra de niños, sí. Pero sí es un porcentaje importante, o sea, las personas que pueden laborar y que tienen la capacidad y la edad para hacerlo, menos de un 10% está ocupado en este momento. Entonces sí, en efecto, ¿verdad? Se requiere una política nacional inclusiva en materia de empleo. Han existido acciones que no han sido tan significativas en ese ámbito, pero sí es importante que la gente conozca, la gente que tiene esa capacidad conozca que hay una obligación del Estado de contratar un 5% de su planilla a personas con discapacidad. Conociendo sus derechos lo pueden exigir, pueden acudir al servicio civil. Existe un servicio de intermediación de empleo en el Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad específicamente, que están en contacto frecuente con los empleadores y demás, ¿verdad? Entonces es cuestión de que las personas al sentir ese rechazo no se echen para atrás, sino que puedan
buscar estas opciones que el Estado les faculta, ¿verdad? Y pues creo que acercándose a esas entidades se genera una opción más. Muy bien, vamos a incorporar ahora a don José, que está en línea de teléfono. Adelante, José, un gusto saludarlo. Pero mi respeto para ustedes, licenciados. Gracias. Creo que están abordando un tema muy importante, ya que se trata de la familia, digamos, que contiene estos problemas. Y al menos yo pienso que muchos de nosotros, aunque casi alguna parte de nosotros que aunque nos vemos buenos, tenemos eso también de incapacidades. Entonces, mi pregunta es esta, licenciados. Preocupados de un asunto que yo quisiera que sea, digamos, a nivel nacional, no a nivel de preferencial. Ajá. Están por medio de esta ley 7600, que fue una ley hecha durante el periodo del diputado Oscar López, que para mí fue muy importante, pero sí me preocupa a mí sobremanera, porque, digamos, ¿por qué esta ley, digamos, si se pide en ciertos negocios, lo hablo como una persona que no es que tenga un negocio, ¿no?, sino que con los asuntos, por ejemplo, de las rampas de los negocios de los hoteles, digamos, para la visita de los discapacitados. ¿Por qué, digamos, esto, digamos, a nivel nacional no se hace conciencia de que verdaderamente debe ser a todos por unanimidad y parejos? Así es. Porque esa ley yo la veo desde el punto de vista a muy conveniencia. Okay. Y resulta, para enfocar este asunto al licenciado Don Azofei, porque lo felicito, que esa ley, digamos, trasciende o, digamos, no sé si fue mal redactada o no sé, pero a mí me parece que los negocios que tienen y que están viviendo un problema serio, porque es cierto de que no hay que tener discriminación para ningún discapacitado. Pero, por ejemplo, aquí la mayoría de los negocios que se cree que se van a cerrar y que no sé qué va a pasar con ese campo laboral, por ejemplo, hoteles y muchos lugares, ¿qué pasaría, digamos, si San José se queda con las plantas de abajo, nada más? Okay. Porque, por ejemplo, vea, le voy a decir una cosa, hay propietarios que no están en condiciones de hacer esos trabajos. Y habemos un montón de empleados que trabajamos en estos negocios. ¿Qué pasaría, digamos? ¿Qué pasa? Perfecto, mi querido don José. Vamos a incorporar la respuesta de una sola vez para poder darle oportunidad también a otros televidentes que están en línea de teléfono esperando, pero lo que plantea don José es muy importante. No solamente en el tema de la construcción de locales, de hoteles, como él le señala, incluso a veces uno mismo, en nuestra propia casa, uno nunca planifica poder hacer un baño con una puerta de 1 metro de ancho, en lugar de ponerle unas agarraderas, porque llegan, se burlan y dicen, ¿qué le pasa a este tipo, verdad? Claro, claro. O cómo hace uno las rampas y todo eso. Es la falta de cultura que tenemos, ¿ok? Es una ausencia de cultura en el sentido de entender, de comprender los derechos que las personas con discapacidad tienen. Si eso los ingenieros, los arquitectos, los dueños de los medios de producción lo entendiéramos antes de desarrollar un proyecto, eso es lo primero que deberíamos de contemplar. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y gracias a don José por su comentario tan valioso. En realidad, yo respecto a esto, y en términos generales, podría decir una cosa, o sea, podemos llenar nuestro país de leyes, podemos llenarlo de decretos, de políticas y demás, pero realmente, si no hay un cambio de mentalidad en la sociedad, difícilmente estas leyes se van a cumplir. Como usted bien lo dice, el tico siempre va a buscar la opción de ver cómo se zafa, de hacer la rampa con un material más barato, más pequeñita, de la puerta, ¿verdad? Solo para cumplir con una obligación, pero digamos, lo que se requiere es que nuestra sociedad vaya cambiando de mentalidad. Por ejemplo, el tema ecología, hace 20 años cualquiera veía muy normal, claro, que alguien cortara un bosque para hacer un potrero. Con el tiempo hemos ido evolucionando en ese sentido. Con el tiempo también hemos ido evolucionando en la visión que tenemos de la discapacidad, ya no lo vemos como el pobrecito, como la persona digna de lástima, pero sí, en efecto, se requiere
además un cambio de conciencia social. Ha habido coordinación, de hecho hay un convenio con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, para que se incorpore la formación en discapacidad en las carreras, que es muy importante, ¿verdad? Claro. La persona que diseña la sociedad entienda cuáles son los conceptos accesibles, que se entienda que una sociedad accesible no es accesible solo para las personas con discapacidad, es accesible para todos, como usted bien lo dice, en el baño de su casa, si se hace una puerta de 1,10 m, eso no va a ser solo para la persona que llegue en silla de ruedas, va a ser mucho más cómodo para usted, para su señora, para sus hijos, de verdad, en un espacio de un restaurante también. La accesibilidad no es una cuestión de discapacidad, es una cuestión de la sociedad, es crear un entorno accesible, un entorno de derechos. Eso es lo que se reconoce actualmente como diseño universal, que es un diseño para todas las personas, para que todos lo disfrutemos y crear una sociedad accesible, una sociedad desarrollada, va de la mano con este tipo de principios, ¿no? Muy bien, me encanta esa frase que usted acaba de decir, licenciado Sofeifa, sobre el tema de la accesibilidad, el cambio de la cultura y el diseño accesible en nuestros entornos en donde vivimos y laboramos. Vamos hasta la Puebla, tenemos a don Juan Carlos en línea de teléfono. Adelante, un gusto saludarlo. Es para, digamos, yo soy una persona que sufrió un accidente de tránsito y me pensionaron por invalidez, y lo único que recibo, digamos, son 115,000 colones, y de ahí tengo que sacar para pagar una pensión para una hija que tengo. Y mi consulta es, digamos, si uno, digamos, recibe tan poco dinero, ¿cómo hace uno para pagar una pensión? Y el dinero que le dan es demasiado poco. ¿Cuánto paga de pensión usted, Juan Carlos? Como 40,000 colones. Como 40,000. Ok, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Licenciado, ¿puede usted referirse al tema sobre de una pensión, y yo me puedo referir a la otra pensión? Sí, hay un problema, ¿verdad?, que es de larga escala, que es la distribución de las pensiones del régimen no contributivo. Muchas personas como el caballero, que tal vez no hayan cumplido sus cuotas a cabalidad, tal vez, ¿verdad?, no podían pensionarse por el régimen ordinario, perciben una pensión como la que él menciona, ¿verdad?, que, digamos, dentro de las posibilidades del país, y al ser una pensión no contributiva, pues procura cubrir necesidades básicas fundamentales. Ahora, el problema está en la distribución de estas pensiones. Hemos visto casos de personas que no tienen discapacidad que reciben una pensión, de personas que fallecieron y por la falta de controles, sus parientes siguen apropiándose de este subsidio estatal, ¿no? Y esto va a desfinanciar las posibilidades del Estado para suplir las necesidades de personas que en realidad lo requieren, ¿no? Entonces, también es un poco eso del control que ejerce el Estado sobre este tipo de subsidios, ¿verdad?, que se distribuyan de la mejor manera y para las personas que en efecto más lo necesiten. Ahora, en el caso del caballero, sí, pues hay que sopesar el derecho de su hija con el derecho de él, ¿no? También el menor tiene, los menores de edad son una población igualmente vulnerable, que requieren de apoyos en su etapa fundamental de crecimiento, entonces pues habría que sopesar esos dos aspectos, ¿no? Así es, Juan Carlos, en ese tema sí le digo que hay como un criterio de los tribunales de los jueces de familia y jueces de pensiones alimentarias en Costa Rica, de más o menos un 30-33% de los ingresos por ahí se destinan al beneficiario alimentario. Entonces, si usted anda en el rango de 140,000 colones, pues más o menos es lo mismo, 1/3 para su hija, 2/3 para usted, y lamentablemente, tratándose de este tipo de asuntos, lo que hace el juez es repartir miseria. Y bueno, hay un hecho real, que son 140,000, que son absolutamente insuficientes para poder atender las necesidades de don Juan Carlos, e igualmente hay que repartir de esos 140 un poquito para atender las necesidades de su hija que es estudiante. Así es de que en ese aspecto yo comprendo a los jueces de pensiones y de familias cuando lo que tienen que hacer es imponer una cuota que deja en desamparo a usted, ¿ok?, para medio poner algún apoyo económico a la otra parte, que también es una población vulnerable. Así es que, en tratando de pensión alimentaria, yo siempre he dicho, estamos tratando de repartir miseria, así es que vamos a repartirla lo más justo posible. Pero por ahí andan los criterios, un 30 o un 33% de los ingresos. Vamos a ir a un corte, estamos aquí en El Abogado en su Casa, celebrando esta semana los derechos de las personas con discapacidad, lo que está haciendo el país, que está planteando Costa Rica hacia los próximos 10 años, las políticas integrales en materia de discapacidad. Sobre este tema vamos a volver aquí en El Abogado en su Casa.
Archivo Nacional cumple 130 años. Nuestro trabajo empezó en 1881 y hoy servimos al país de 3 formas distintas. Resguardamos el patrimonio documental de la nación, apoyamos el ejercicio del notariado en Costa Rica y coordinamos el Sistema Nacional de Archivos. Acérquese y conózcanos, será un placer servirle. Memoria, transparencia, identidad. Archivo Nacional, 130 años al servicio de Costa Rica. Nuestra flora. CINART, orgullosamente tico, orgullosamente nacional. Hola amigos, no se pierdan mi programa Al Sazón de Rafael todos los días a las 11:30 aquí por su canal 13. El menú está buenísimo y la energía. Bueno, yo voy a ir a cocinar. Íntimo con Yashin. Los deportistas, sus vivencias, triunfos y fracasos, dentro y fuera de las canchas. Yashin Quesada nos revela lo íntimo. Los jueves a las 8 de la noche, aquí por su Canal 13, nuestro canal. Bien, volvemos aquí al abogado en su casa. Hoy estamos muy contentos, muy felices de poder llevarles a todos sus hogares este tema, porque este tema es muy sensible. A mí me impacta mucho este tipo de temas. Es un tema que me pone la epidermis ahí con piel de gallina. Es un tema donde uno quisiera darlo todo, donde uno tiene que sacar lo más profundo del ser humano que uno puede tener ahí, para poder sensibilizarnos y para poder ayudar a nuestros compatriotas, a nuestros amigos y amigas costarricenses que pueden estar en una situación como tener dentro de su familia alguna persona con discapacidad. Vamos a ir de una vez, antes de entrar con el licenciado Sofeifa, a atender a doña María para incorporarla al programa y escuchar su pregunta. Adelante, doña María, un gusto saludarle. Buenas noches, los felicito por el programa. Gracias. Yo tengo un niño con autismo de 4 añitos. Ha sido muy difícil porque realmente en este país cuesta mucho los problemas con las personas con un nivel de discapacidad. Estoy peleando una pensión alimenticia de mi hijo. De hecho, se la estoy pidiendo a la abuela paterna porque el padre no aparece, no se encuentra. Y sí me molestó un poco que, digamos, la juez en un recurso que interpusimos, dice que aunque tiene un dictamen médico el Hospital de Niños que dice que el niño es autista, que tiene alergias, padece muchas cosas más, eso no alega que yo no pueda trabajar para sustentar a mi hijo, que es mi responsabilidad. Yo no niego que sea mi responsabilidad, pero un niño con esa enfermedad depende exclusivamente de la madre. O sea, yo no puedo costear una enfermera para que lo cuide, para que lo lleve a la escuela donde él tiene que ir, para que esté pendiente de él y ir yo a trabajar. Entonces sí es algo molesto que no se pongan a pensar un poquito en el problema de una persona con discapacidad antes de dar una opinión de ese tipo. Ok, gracias doña María, y precisamente por eso este programa de hoy, para tratar de sensibilizar a nuestros televidentes sobre este tema, para tratar de abrir un espacio que nos permita reflexionar, licenciado, que nos permita reconocer los derechos de las personas que sufren alguna discapacidad. ¿Algún comentario tal vez que usted quiera agregarle a doña que María? Le entiendo perfectamente porque es una situación que viven día a día miles de madres y padres de familia, ¿verdad? Ahí ahora tal vez no está, digamos, aprobado, pero hay un proyecto de ley que tal vez viene al caso mencionar en este momento, que es la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad. Precisamente en el marco de la convención procura dotarles a estas personas de independencia para su desarrollo. Y dentro de las medidas que propone esta ley, que incorpora, es darle una licencia
al trabajador asalariado para que pueda atender las necesidades de sus familiares cercanos que posean una discapacidad, ¿no? Entonces, si bien, como le digo, no es una ley que esté vigente en este momento, parece que tiene buen ambiente en el ámbito legislativo y podría venir a solventar estos problemas a futuro, ¿no? Pero en este momento sí es una situación preocupante que viven día a día muchas personas. Tal vez mencionar, nada más acotar ahí para que la señora y la población en general lo sepa, que el Consejo Nacional de Rehabilitación tiene un programa que se llama Pobreza y Discapacidad, que es un programa que da subsidios a las personas para la atención de necesidades derivadas de su discapacidad, alimentarias, de transporte, educativas y demás. Si la persona está en una condición de necesidad que requiera de ese apoyo, puede acercarse a la institución, porque nosotros con ese financiamiento podemos tal vez no suplir todas sus necesidades, pero sí es un apoyo valioso para que estas familias o personas, madres solas como la señora, puedan cubrir las necesidades de sus hijos, ¿no? Por ahí recibí un correo también del ingeniero Miguel Artavia, allá de San Rafael de Iramuno, que están impulsando construir un albergue temporal para las personas que vienen de diferentes lados y que no tienen las condiciones como para poder estar cerca del centro de rehabilitación. ¿Usted sabe algo de eso como para poder estimularlo aquí y aprovechar de una vez para hacerle propaganda a ese proyecto, ver si sacamos la bandera en beneficio del programa? Claro, don Belisario. En realidad, desde hace ya varios años, desde el 97, funciona un programa que procura dotar a las personas de una alternativa residencial, personas sobre todo en estado de abandono, ¿no? Es un programa que procura, digamos, tanto en albergues o en hogares solidarios, recibir a la persona con discapacidad que no tiene opciones de vivienda en otro lado y dotarle un ambiente familiar inclusivo, ¿verdad? No lo vemos tanto como un albergue, sino como una casa en la que la persona pueda tener y disfrutar de los mismos derechos que disfrutamos nosotros en nuestro hogar. Entonces, eso que usted menciona es un hogar temporal, que es cuando, porque obviamente para entrar a un programa social de este tipo se requiere un estudio previo y todo, pero hay casos de emergencia que tal vez encuentran una persona con una condición de discapacidad, en una condición muy vulnerable, que se requiere atender de inmediato. No podemos esperar una semana, 2 semanas, un mes, a que se haga un estudio socioeconómico para incorporarlo. Justamente eso es lo que se procura, que haya un albergue en el cual digamos, una autoridad judicial incluso pueda remitir a una persona para que se le atienda, para que se le dé apoyo, para que se le estabilice en una condición vulnerable en cada momento, y eso es un proyecto en el que la institución ha estado trabajando también de la mano con profesionales en el ámbito. No, muy bien. Vamos a ir a tener una llamadita de una vez. Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Belisario. Mi nombre es Miguel Castillo. Encantado. Yo tenía una inquietud, quería ver si usted me podría ayudar. Yo trabajé para un Super X. Yo tengo una discapacidad. Todo el personal sabía de mi capacidad. Llegó un supervisor nuevo, que al cambiar un supervisor, llegó un supervisor nuevo y supo mi problema de discapacidad. Y ahí desde los 15 días me estaban despidiendo, esa es una razón. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo puede actuar Miguel? ¿Cómo podemos hacer para ayudarle a él? ¿Cuál es la acción? ¿Puede perfectamente un juez revocar un despido o sancionar con daños y perjuicios por haber en realidad procedido con alguna discriminación? Claro. Bueno, yo siempre digo que lo primero para disfrutar de un derecho es conocer un derecho, ¿no? Efectivamente, si es un patrono público, perfectamente puede la persona que se ha visto sometida a un despido discriminatorio acudir a la Sala Constitucional para que se le reivindique su derecho, a los juzgados laborales, ¿no? También, si es un patrono privado también, el Ministerio de Trabajo tiene un servicio de apoyo al que pueden asistir, de asesoría para este tipo de derechos. También establecen conciliaciones, a veces no funcionan, pero se le orienta a la persona sobre cómo proceder, porque en efecto hay mucha jurisprudencia en el país de que se ha condenado a patronos a reintegrar, y cuando no se pueda, a resarcir a la persona que se ha visto sometida a este tipo de arbitrariedades, ¿verdad? Que desgraciadamente son algo bastante común. Así es. Y en el caso de él, por ejemplo, si fuera un patrono privado, ¿qué podría suceder? ¿Podrían reintegrarlo al trabajo, haber una sanción al patrono, algún resarcimiento a él por daños y perjuicios? Claro, bueno, el problema en esos casos es que muchas veces se crea un mal ambiente laboral, ¿verdad? Que tal vez él no quiera regresar a un lugar donde se sintió rechazado, donde se sintió discriminado, pero por supuesto que un juzgado laboral podría ordenar su
reinstalación en su puesto. Si él no optara por eso, también puede perfectamente optar por un resarcimiento por los daños y perjuicios que le han causado con esta medida, ¿verdad? Que puede ser un daño patrimonial cuantificable para que se establezca un beneficio a su favor, ¿verdad? Como le digo, puede asesorarse en el Ministerio de Trabajo, ellos tienen también un servicio de apoyo en ese sentido que le puede ser muy útil al señor. Muy bien, vamos de inmediato a atender entonces una llamadita que tenemos en línea. Adelante, buenas noches, un gusto saludarle. Aló. Sí, buenas noches. Don Belisario. Sí, un placer, adelante. Le habla Silvio Rojas, de Paraíso Cartago. Encantado. Don Belisario, que ayer andaba yo en la corte en Guadalupe, haciendo una diligencia, y estaba una muchacha discapacitada, con muletas. Estaba la fila, pero grande. La muchacha estaba parada en la puerta y le dice el guarda, vaya a hacer fila de último. Yo iba a una diligencia personal mía. Le digo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No estás viendo que es una muchacha que no puede ir a llevar sola afuera? Y me dice, es igual que todo el mundo. Entonces le digo, por favor, ¿a qué es lo que te tenés vos? ¿Al uniforme o el pinche trabajo que te da la Corte Suprema se te suben los humos? Me dice, te puedo mandar a encerrar, haga lo que usted quiera conmigo. Pero en este país, mientras las leyes, Belisario, mientras no se cumplan, primero que todo, con los empleados, educar al empleado de una institución, este país seguirá mal. Por lo tanto, fui hasta 5º año a la escuela, pero sin embargo, creo que deben de tener una persona no que haya estudiado grandes cosas para entender lo que es una discapacidad de una persona. Así es. Por lo tanto, me siento bastante incómodo. Entré yo, busqué para poner la queja y entre todos los guardas se cubrieron y no apareció a dónde pude poner la queja. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de este país tenga unas personas de esta índole metidas recibiendo, por favor? O sea, da cólera. Así es. No hay palabras como expresar la ignorancia de un estúpido de estos que le dan un puesto de estos, por favor. Gracias, mi querido amigo, por esa denuncia, por esa queja. La Contraloría de Servicios en el Poder Judicial es la oficina que usted tiene que preguntar cada vez que le ocurra eso, mi querido amigo. Nadie nada más pregunta dónde queda la Contraloría de Servicios. Presenta la denuncia por escrito ahí y ahí hay gente que nosotros creemos puede perfectamente resolver una situación de ese tipo. Licenciado. En efecto, la Contraloría de Servicios es la primera ventana a la que puede acudir la persona. Cada institución pública además tiene una comisión de accesibilidad y discapacidad que se crearon por ley y que ahora también las municipalidades la tienen, que es una comisión que procura precisamente que todos los servicios de cada entidad pública sean accesibles a las personas, que perfectamente puede la persona acercarse a esa dependencia. O bien, la institución, el Consejo Nacional de Rehabilitación, en su condición de rector en discapacidad, también tiene habilitada una línea. La línea es la 800 Eso, Consejo, sí. Pongámosla, a ver. Sí, claro. Creo que arriba en control la tenemos ahí. ¿Cómo es? ¿800 Consejo? ¿Cómo es? Es 800 Consejo o 2667 356. A ver, vamos a ponerla aquí y la vamos a escribir. 800. Ajá. 266. 266. 7356. 7356, que usted la puede estar viendo ya en este momento en la pantalla para que usted la pueda anotar. Es un número totalmente gratuito.
gratuito y discrecional, y la persona puede, como le digo, presentar denunciar una queja, denunciar. Digamos, lo que le los pasó abusos. ayer al señor Rojas, él puede Perfectamente. denunciar y todavía hay tiempo, Sí, por Sí, supuesto, ¿qué? por Eso se puede investigar. Pues una barbaridad. Y en plena Semana Nacional de Celebración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hágame usted el favor. Bien, vamos a atender otra llamadita de inmediato. Adelante, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. Licenciados, bueno, aparte de consulta es queja. Tengo 20 años de ser un funcionario policial. He tenido que enfrentarme a delincuentes y hace 5 años me sucedió algo que cambió mi vida totalmente. Atendí una situación crítica, espantosa, algo terrorífico. A partir de ese momento, mi vida familiar, laboral, cambió totalmente. Me diagnostican un estrés postraumático crónico. Bueno, ahora una comisión de salud del Ministerio de Seguridad dice que no soy idóneo para desempeñar el puesto policial. Ajá. Después de 20 años de trabajar ahí. Me quieren despedir, Ajá. no sé si con mis derechos. ¿Y usted tiene abogado ya? No, ¿No ha llamado al Consejo Nacional de Rehabilitación? no, yo definitivamente Él puede en llamar. mi condición tal vez se note en mi voz. Estoy pasando por una crisis de nerviosismo, irritabilidad, intolerancia, ¿Y todavía está trastornos de trabajando? sueño, trastornos de miedo, angustia, tristeza, todo eso que conlleva esta enfermedad. No se lo deseo a nadie, y yo sé que yo no soy el único policía en este país que está así. Únicamente es que después de 20 años, licenciados, después de 20 años de trabajar para una institución, que alguien, porque 5 personas se reúnan y diga, usted no es idóneo para desempeñar ya este puesto. Amigo, una pregunta, ¿usted está trabajando, está de alta ahorita en este momento? Estoy de alta, pero estoy incapacitado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Esta es la última llamadita que tendríamos, nada más, porque ya nos sacaron aquí la paleta, que el tiempo se nos está yendo. Ok, ¿qué puede hacer este caballero, licenciado, ante este drama humano que nos ha contado aquí en El Abogado en su Casa? Y para eso precisamente es este programa, para que ustedes ahí en casa sientan que este es El Abogado en su Casa. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo podemos darle un par de consejos para que usted pueda enfrentar esta circunstancia acá que lo hace vivir lo que usted nos ha transmitido y que igualmente somos solidarios. Licenciado. No, pues me parece que el caso del señor, si bien es una expectativa porque no se ha dado el despido, todavía no se ha violentado su derecho, puede acudir, ¿verdad?, para solicitar la mediación del Consejo con la entidad para la... Pero podría ser un acoso laboral. También está le podría presentar una denuncia, el móvil, también. claro, el móvil laboral. Yo siendo usted, mi querido amigo, le digo a su abogado, me busco un abogado y plum, presento la denuncia por el acoso laboral. La Defensoría de los Habitantes está trabajando También. mucho con el acoso laboral, Exacto. puede acudir a ellos también para que intervengan, las opciones son varias. Pues, una barbaridad. Ok, ¿qué nos más? llame y se asesore, Tenía otra claro. preguntita por ahí que veo que nuestros compañeros le pasaron para poderlo aprovechar, ¿no? No, era con respecto al señor que llamó, que tal vez Ajá. se comunique con nosotros para darle una mayor orientación con el tiempo que él merece, ¿verdad? Exacto. Que se comunique al Consejo, a la línea que ahora A los pusieron dos en señores pantalla. que estuvieron ahí, que nos llamen al 800... Al 800 Consejo. 266-7356. 800-266-7356. Ahí usted lo tiene en pantalla para darle una mejor atención. Ya estamos terminando, usted dice. Ya, qué barbaridad. Ok,
Así rápidamente, nos quedó nada más el tema de las actividades de esta semana. Claro. ¿Cuáles son las principales que tenemos? Solo un segundito, nada más. Sí, bueno, hay una exposición de pinturas de personas con discapacidad del martes al jueves en la Rotonda Patria de la Asamblea Legislativa. El viernes se anunciarán los ganadores. Hay una feria informativa también en la Asamblea Legislativa, en el Boulevard, el jueves 10. Un foro ese mismo jueves sobre el balance de la situación y cumplimientos del Estado costarricense. Asimismo en las regiones, nosotros tenemos 8 regiones en el país, que en el Atlántico, en Pérez Celedón, en Naranjo, en San Carlos, y en todo lado vamos a tener cosas bonitas, convivios, capacitaciones y demás, ¿verdad? Que perfectamente pueden informarse en la página del Consejo de Rehabilitación, que es www.cnree.go.cr. Bien, licenciado, yo quiero agradecerle, reiterarle el compromiso del abogado en su casa siempre para poder apoyar todas las iniciativas de ustedes en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Muchísimas gracias a usted, don Belisario, cuando tengan gusto, muy amable. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más aquí en El Abogado en su casa con este tema que sin duda alguna llega a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro sentimiento nacional. Así es que dediquemos un ratito esta semana para conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Buenas noches, continúen ustedes con el RTN Noticias, con el informe más completo del acontecer nacional e internacional.